Eh, en este video vamos a trabajar un poco sobre metodologías para el desarrollo de software. Vamos a dejar claros algunos conceptos de las metodologías tradicionales y otros conceptos que tienen que ver propiamente con las metodologías ágiles y cuándo nacen también esas metodologías híbridas en las empresas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, bueno, acá en el video creo que me va a quedar como corto el título. Vamos a empezar con las metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales se basan en un diagrama o en unas fases que son genéricas, ¿de acuerdo? Son 5, pero las empresas, obviamente, dependiendo del tamaño del equipo de trabajo y del tamaño del proyecto, es que especifican fases adicionales. Entonces, digamos que las metodologías nacen debido a una necesidad y la necesidad es que una organización o un equipo de desarrollo pueda dar como tal respuesta a un proyecto en determinado tiempo estimado y cumpliendo con los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, pues una metodología como tal es un modelo a seguir, es un esquema de procesos a seguir en la empresa, ¿de acuerdo? Donde se deja claro unas fases específicas, ¿sí? Cuyas fases pues tienen una serie de actividades y de artefactos entregables durante cada una de ellas o en el cierre de cada una de ellas. Quiero que observen en esta gráfica donde se tiene a todo un equipo trabajando en diferentes fases. Podríamos ver que esta es como de prototipado, que esta ya es para mostrar pues como tal el prototipo resultante de este previo diseño. Acá ya se empezaría como toda la parte del desarrollo con el frontend y con el backend. Acá se tienen las fases genéricas, ¿sí? Aún no hemos hablado de ningún modelo específico de metodología tradicional, sino que estas son las 5 fases genéricas de esa metodología de trabajo tradicional, donde se tiene un levantamiento de requerimientos, también conocido como análisis, se tiene un modelado, que sería esa parte pues del análisis y el diseño junto o solo diseño, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? Que también se le conoce con la palabra de implementación y construcción, pero la palabra desarrollo abarca más, porque el desarrollo es esa implementación, es esa construcción, es ese debug, son esas pruebas necesarias para continuar con la otra fase. Las pruebas dinámicas o estáticas, que se le conoce como el testing, que sería la cuarta fase, y el despliegue y el mantenimiento, que también se le conoce como postmortem o implantación del software. Bueno, como pueden observar, una fase conecta con la otra, ¿sí? Sin que se generen como relaciones intermedias, ¿de acuerdo? Adicional a ello, cuando se genera una conexión unidireccional, es decir, hay una dirección fija, ¿sí? Quiere decir que no me puedo devolver de una fase a la otra. Ejemplo, perdona ahí la interrupción de los vehículos atrás. Ejemplo, del diseño, que es la fase 2, no me puedo devolver a la fase de requerimientos, ¿sí? Porque la misma relación no me lo permite, la direccionalidad de la relación no me lo permite, ¿de acuerdo? Entonces observe que un prerequisito para empezar la fase del diseño sería haber realizado como tal el levantamiento y el análisis de esos requerimientos, ¿sí? Un requisito para empezar el desarrollo es tener previamente el diseño de ese software. Un prerequisito para el testing es el desarrollo y para el mantenimiento sería haber realizado el testing y obviamente todas las fases anteriores. Quiere decir lo siguiente, ¿sí? Una fase predecesora del diseño es la fase 1. Fases predecesoras del desarrollo es la fase 2 y 1. Fase predecesora para el testing es la fase 3, 2 y 1. Las fases predecesoras para el mantenimiento serían 4, 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Bueno. Al ciclo de vida de desarrollo de software en inglés se le conoce como SDLC. Esas serían como las siglas. Tenemos que tener presente que acá, como dice el texto, nos permite definir cuál será el proceso usado para especificar y transformar requisitos de software en un producto o servicio entregable al cliente. Nosotros haremos entrega de un servicio, no de un producto. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias claves entre ambos términos. Resulta que un producto es algo tangible que yo puedo ver, puedo tocar, ¿sí? Mientras que el servicio es intangible, yo al servicio no lo puedo tocar, ¿sí? Ejemplo,
Cuando ingresamos a nuestra aplicación de WhatsApp, nosotros estamos accediendo a la aplicación por medio del contacto con el celular, que sería un producto, pero el servicio sería la aplicación móvil. Entonces, algo importante adicional es que el producto se adquiere, es decir, yo compro un servicio, ¿sí? No tengo que estar involucrada en la creación de ese producto, simplemente me hago un cliente o un usuario de ese producto. Mientras que en el servicio sí tengo que estar como tal involucrada, ¿sí? Como cliente, porque es que está hecho a la medida, es decir, a mi gusto, a mi necesidad, ¿de acuerdo? Un servicio, digamos que se genera a partir de necesidades particulares, ¿sí? Es perecedero, es decir, tiene un tiempo de caducidad, mientras que un producto se mantiene en el tiempo, es almacenable, es decir, ya no me gusta o ya no me sirve o ya se volvió obsoleto, lo podemos guardar por allá en algún stand o algo. Hay varios modelos del ciclo de vida de software, ¿cierto? Que definen diferentes fases, quiere decir que cada modelo le puede llamar a la fase de análisis de diferentes formas. Ejemplo, hay modelos que la fase de análisis no le llama como tal análisis, sino levantamiento de requerimientos, otros como investigación del mercado, ¿sí? Puede variar el nombre. Y la forma en que se relacionan esas fases se les conoce como el flujo del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la primera metodología, que sería el modelo en cascada. El modelo en cascada define 6 fases, ¿sí? Es secuencial, ¿de acuerdo? Análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Quiere decir que a las 5 fases genéricas del modelo tradicional, que es el que engloba todos estos, este es el primer tipo de modelo tradicional, que sería el modelo en cascada. Observe que simplemente añade una fase intermedia entre pruebas y mantenimiento, que sería el despliegue, ¿sí? ¿Cuándo utilizar un modelo en cascada? Pues digamos que particularmente se utiliza cuando los proyectos son pequeños, cuando tengo claro los requerimientos de qué se quiere hacer, es decir, el cliente sabe muy bien lo que necesita, ¿sí? Eh, Observe acá, esta metodología se puede utilizar cuando los requisitos y procesos se pueden describir de forma precisa durante la fase de planificación. Entiéndase por fase de planificación, análisis y diseño. Uno ahí está planeando, ¿sí? Sobre todo en la fase de análisis. Bien, digamos que los productos sobre todo observe, cuando nosotros hablamos de creación de productos o de un proyecto, por ejemplo, no solo del área de TI, tecnologías de la información, sino también del sector, por ejemplo, de automotriz, se adapta perfectamente a este tipo de modelo, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos que relaciono: el diseño de un avión, el enviar un cohete a la luna, un tren de alta velocidad. Esos son tipos de proyectos que también permiten el uso de este tipo de metodología, ¿de acuerdo? Eh, en cuanto al área de TI, tecnología de la información, digamos que funciona bien para proyectos pequeños donde las especificaciones se pueden cerrar con más facilidad y donde los cambios de alcance sean pocos o ninguno, ¿de acuerdo? Es decir, no es adaptable los cambios, digamos que no están permitidos en ese tipo de modelo. El segundo modelo de metodologías tradicionales que vamos a ver será el diseño iterativo. Ese diseño iterativo, como pueden observar acá, se trata de diseñar, prototipar y evaluar, ¿sí? Digamos que es importante manejar este modelo cuando hablamos con un cliente que no tiene muy claro el proyecto que necesita, no tiene muy claro cómo lo quiere desarrollar, cómo sería como esa metodología o cuál sería el diseño final al cual se quiere llegar. Entonces, digamos que ahí entramos nosotros como ingenieros, bien sea de análisis de requerimientos o de desarrollo, a apoyarle al cliente en todo ese proceso hasta que se defina un modelo en el cual él podría trabajar y que digamos que todos esos cambios se podrían llevar a cabo sin mucho riesgo, ¿sí? Digamos que eh, este es un modelo muy adaptable, es muy flexible al cambio, como lo dice ahí, ¿sí? Como se indica. Entonces, pues es un modelo que se conoce como iterativo o de prototipado. Acá más adelante tengo como algunas de las fases del modelo de prototipado, adicional pues a diseñar, prototipar y verificar. Se tiene una comunicación constante con el cliente, ¿sí? Se tiene un plan rápido de trabajo, se tiene un diseño rápido porque hay que estarle mostrando constantemente al cliente como el diseño que se pensó, a ver si
Él le da una validación y tiene entre los criterios de aceptación un OK. La construcción del prototipo, el desarrollo y la entrega de la retroalimentación. En cuanto a este modelo, pues digamos que hago énfasis para pequeños proyectos y proyectos a la medida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que yo estoy desarrollando para ese cliente, ¿de acuerdo? No me estoy fijando, por ejemplo, si es para una EPS, entonces, a ver, vamos a centrarnos en necesidades particulares de una IPS que hace parte de esa EPS, ¿de acuerdo? El tercer modelo que vamos a ver sería el de verificación y validación. Observe que tiene una forma de V, donde pues bueno, ya hay una relación va entre varias fases, de una puedo saltar a dos. Observe que se tiene la fase de verificación y la fase de validación. La verificación sucede con el equipo de trabajo, la validación ocurre con el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, en la verificación entra esa parte de requerimientos, de diseño, de codificación. Mientras que en la validación que ocurre con el cliente ya se hablan de tres tipos de pruebas: las pruebas unitarias, las pruebas del sistema y las pruebas de aceptación del usuario. Aún así, independiente de que se fraccione como en dos el modelo en verificación y en validación, observe que tengo una alternativa en la fase de requerimientos. La alternativa es pasar a pruebas integrales del sistema, ¿sí? Observe que en fase de diseño no es una alternativa, sino que sucede. La codificación y las pruebas integrales del sistema ocurren al mismo tiempo. En la fase de diseño como alternativa tengo pruebas de aceptación del usuario, es decir, le voy a mostrar un prototipo, ¿sí? Un sketch como tal, para que el cliente le dé el visto bueno. En esa fase del diseño quisiera que tuvieran en cuenta lo siguiente, y es esto. Cuando nosotros hablamos de tener el visto bueno del cliente, es porque estamos hablando de esta parte de acá. Nosotros hacemos un sketch, hacemos después del sketch que es a mano, hacemos un wireframe donde ya obviamente tenemos que maquetear ese sistema que acabamos de dibujar. Esa plantilla que ustedes ven acá, ¿sí? Que está en blanco, ¿sí? En una escala de grises porque aún no se le asigna contenido, es bien útil. Permítame un momento. Es bien útil porque en este caso eh, se maneja simplemente como la dimensionalidad, ¿sí? La distribución de los elementos en nuestra plantilla. Entonces, observe que hablamos de 4 fases: Sketch, Wireframe, Prototype y Development. Entonces, del Sketch, que es a mano, pasamos al Wireframe. Ahí se puede utilizar Figma o Adobe XD. Son 2 aplicaciones que les recomiendo mucho. Ya ustedes deciden en cuál trabajar. Figma permite el trabajo colaborativo en línea de 3 integrantes del equipo. Esta es la página oficial. Y Adobe XD me gusta demasiado porque Adobe XD permite que instales la aplicación en tu celular, haces el diseño en tu equipo, obviamente, y la visualización la puedes ver desde el celular, entonces es muy genial. Bueno, continuamos acá. Entonces, observe que acá se habla mucho de pruebas y de pruebas estáticas y de dinámicas, ¿de acuerdo? Esas pruebas estáticas y las pruebas dinámicas, digamos que ocurren en diferentes fases. Las estáticas van en la fase de análisis, mientras que las dinámicas en la fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces acá hacemos como un paralelo, ¿sí? Donde en la fase de análisis que se cuenta con las pruebas estáticas hablamos de una verificación, es decir, esas pruebas se generan con el equipo del trabajo. El tipo de pruebas que podemos trabajar en esa fase sería la inspección de los requerimientos. Podríamos ver y evaluar cuáles son los requisitos que están obsoletos. Un ejemplo, hay proyectos que tienen una estimación, una planeación de 2 años, un año, donde algunos de esos requerimientos ya son obsoletos porque al pasar del tiempo pues obviamente ya no son necesarios, ¿sí? Digamos, la empresa pudo adquirir algún tipo de servicio para suplir esa necesidad puntual, ¿sí? Requisitos faltantes, es decir, omití, ¿sí? O simplemente por obviedad, ¿sí? No incluí un requerimiento. Y digamos que para el equipo de trabajo las obviedades son un peligro, ¿sí? Entonces hay que hacerle como tal una mejora a esa inspección de requerimientos. Adicional a ello, podemos hablar de un análisis estático automatizado, ¿sí? Ese análisis estático automatizado se refiere a errores de flujo de datos. Resulta que en ocasiones cuando nosotros trabajamos la parte de UML, que es la diagramación,
Son 12 diagramas en total, muchachos, 12 diagramas. Si ustedes a mí me preguntan cuántos de los diagramas yo sé trabajar bien, solo 3, ¿sí? Porque es que, digamos que para eso se habla también de un arquitecto de soluciones en la empresa, ¿sí? Que conoce muchísimo más y te puede hacer diagramas a alto nivel y a nivel detallado, ¿sí? Nosotros como ingenieros de sistemas podríamos decir que aprendemos a hacer bien. Tengan en cuenta antes de esto lo siguiente, el MER, que es el modelo entidad-relación que le enseñan a uno en base de datos, no cuenta entre ese tipo de diagramas UML, ¿de acuerdo? Nosotros acá hablamos, por ejemplo, de casos de uso, hablamos de diagrama de clases, de diagramas de secuencia, esos son los 3 que mejor sé trabajar, pero también se habla de un diagrama de colaboración, diagrama de despliegue, diagrama de componentes, ¿sí? Y muchos otros. En total son 12. Después los vemos a vuelo de pájaro, pero pues es importante. Tenga en cuenta que dependiendo de la metodología también cambia el tipo de diagrama que se debe de entregar, que se refiere entre los artefactos. El artefacto a entregar hace referencia como a esa documentación o producto resultante en medio del desarrollo del servicio, ¿sí? Bueno, entre el análisis estático automatizado también podemos hablar de errores de diseño, es decir, hay que hacer algunas adecuaciones a ese diseño que se tenía previamente y conformidad con los estándares. Entiéndase por estándares, ejemplo, el tema de imagen corporativa. Ahorita que veíamos esos 4 tipos de diagramaciones, que serían como las fases para poder empezar el desarrollo, a un cliente puede que no le guste algunos de estos temas. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Estos son componentes, lo que se trabaja en una página, las páginas ya es por componentes, entonces cuando a los clientes no les gusta, ejemplo, el tema de la tipografía, la fuente de la letra, el tamaño, el color, porque no tiene nada que ver con la imagen corporativa, por ejemplo, la imagen corporativa del SENA se tiene el sello UAM y se tiene los colores corporativos que sería amarillo y azul, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Adicional a ello, digamos que también cuando nos referimos a ese tema de conformidad con los estándares es la mnemotecnia en la programación. Por ejemplo, para mí la variable nombre de un usuario le asignó, por ejemplo, no username, ¿sí? Pero mi compañero lo nombró en español, nombre usuario. Mi otro compañero simplemente le puso nombre y ya. ¿Sí? Entonces, como equipo de trabajo y sobre todo de desarrollo, tenemos que manejar como tal la misma mnemotecnia, ¿de acuerdo? Pasemos al otro lado, que se refiere pues a pruebas dinámicas, que tiene que ver con la fase de desarrollo. Esas pruebas dinámicas se refieren a caja negra y caja blanca, ¿sí? La caja negra se habla a pruebas basadas en especificaciones. Luego vamos a dar algunos ejemplos porque esto cae mucha pregunta en las pruebas que les hacen. En las de caja blanca entran basadas en estructura. También se habla de basadas en la experiencia del usuario. Ejemplo, no, venga, es que yo en Windows veo el cerrar en la esquina superior derecha, pero en este sistema me lo están cambiando en la esquina superior izquierda. ¿Sí? Eso para el usuario es fatal y eso se refiere a la experiencia del usuario. Pruebas de aceptación, de regresión y de integración, ¿de acuerdo? Bueno, más adelante vamos a ver algunas de ellas. El de prototipado ya lo hemos trabajado. Vamos para un cuarto modelo que sería el incremental. El incremental observe que tiene 5 fases: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Observe que esas últimas 3 fases, modelado, construcción y despliegue, alberga, ¿sí?, 2 subfases cada uno. En modelado se alberga análisis y diseño, en construcción código y prueba, en despliegue entrega y retroalimentación con el cliente. Entonces observe que uno puede precisar, ¿sí? O puede cambiar como tal todo el orden que se tiene como tal en las fases para que, digamos, se pueda adaptar mucho mejor al equipo de trabajo. Entonces, cada una de estas entregas de incremento, pues es digamos, algo funcional que se entrega, ¿de acuerdo? No es simplemente documentación. Cuando nosotros hablamos de entrega incremental es porque hay algo funcional en el sistema que se está entregando ya al cliente, ¿de acuerdo? Quinto modelo sería en espiral, es uno de los más costosos. Se dedica a la evaluación de riesgos en el proyecto desde una fase temprana de la planeación del mismo. Observe que él se traza en medio de cuadrantes.
el cuadrante observe que se tiene de planificación, de análisis del riesgo, de implementación y evaluación, donde cada cuadrante alberga dos o en su defecto evaluación alberga tres fases. Obsérvese acá como tal que se inicia con la investigación, con la planificación, luego se pasa al otro cuadrante a hacer un diseño y prototipado, donde el diseño y prototipado evalúa dos factores, el costo acumulado del proyecto y el avance en el desarrollo, ¿sí? También se pasa a una fase que habla de testing y desarrollo, pero observen que se tiene pues como unos circulitos que en cada elipse pues que se maneja acá, habla de versiones sucesivas del sistema, es decir, del aumento incremental en la funcionalidad del sistema. Luego de que se entrega algo del desarrollo, se hace un feedback, ¿de acuerdo? Una retroalimentación, una mirada hacia atrás, venga, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Qué riesgos han sucedido de los cuales se trataron de amortiguar desde un inicio del proyecto? Bueno, después de esto se genera un setup y un mantenimiento. Eh, Tengan en cuenta que esa evaluación de riesgos habla pues como tal de que se tiene que identificar un riesgo en el proyecto, se tiene que hacer una revisión, un control que tiene constantes revisiones en el proyecto para evitar que ese riesgo ocurra. Y si ocurre en caso tal, pues simplemente se le hace un control al riesgo. Los riesgos son, digamos, en cuanto a estimación, que sería el más común, hablar en cuanto a tiempo, ¿sí? Y en cuanto a costo del proyecto, es decir, no estime bien el valor como tal, no estime bien el tiempo, necesitamos más meses o demoramos menos del tiempo como tal estimado. Riesgos asociados a los usuarios, al líder del proyecto, al control de la calidad del proyecto, a la tecnología seleccionada y al equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, este tipo de modelos en espiral se utiliza para proyectos grandes, entiéndase por grandes de gran tamaño, es decir, alta duración en cuanto al tiempo y que involucra un equipo de trabajo pues grande, ¿cierto? Son muy costosos y complejos. Si yo encuentro un error en alguna de las fases del cuadrante de análisis del riesgo, de implementación o de evaluación, es complejo. Sí, es complejo porque se supone que desde la planificación y desde el análisis del riesgo ya uno debería pensar en riesgos que no deberían de ocurrir, sobre todo en la planificación. Aunque esta fase se llame análisis del riesgo, desde esta planificación ya se tienen en cuenta esos riesgos, ¿de acuerdo? Este es otro ejemplo del prototipado iterativo. Bueno, esta es como una tabla que nos permite como tal hacer una comparativa entre los cinco modelos de metodología tradicional que vimos. Involucra pues cinco factores que tienen que ver con requisitos y arquitectura no predefinidos, eh, produce software altamente fiable, gestión de riesgos, correcciones sobre la marcha y visión del progreso por el cliente. Entonces, esos cinco factores obviamente nos ponen en la mira que el espiral es uno de los mejores modelos a utilizar. También nos deja en la mira que codificar y corregir, que sería verificar y validar, es uno de los modelos más riesgosos a utilizar porque, observen, tiene una calificación muy baja, mala, decirlo de alguna forma. El cascada y el incremental, digamos que son utilizados, pero el evolutivo, digamos que como es algo, un modelo tan flexible, tan adaptable, va de la mano del cliente y del desarrollador, van muy de la mano, entonces es muy recomendado, ¿sí? Si tú tienes un proyecto pequeño y en la empresa no trabajan aún con metodologías ágiles, podrías trabajar un modelo prototipado o cascada. Recomendación: el prototipado, ¿cierto? Metodologías ágiles, acá vamos a ver las más utilizadas que son Scrum, Kanban, Lean y Extreme Programming, ¿sí? Obviamente vamos a hablar de un manifiesto ágil, ¿sí? Que tiene 12 principios como tal agrupados por valores, en los cuales digamos que se resaltan tres valores, y es que los individuos o las personas que trabajan en el proyecto y la interacción que tienen entre ellos mismos como equipo de trabajo están por encima de la selección de procesos y de la selección de herramientas para lograr ese desarrollo. Un segundo valor se refiere al software, ¿sí? El software se prefiere entregar algo funcional sobre documentación en exceso al cliente. Un tercer valor de la metodología ágil es la colaboración y continua comunicación con el cliente para que haya un buen seguimiento del plan de trabajo. Eh,
En las metodologías ágiles vamos a hablar, digamos, sobre unos conceptos clave que son las historias de usuario, los puntos de la historia, la pila de producto o product backlog, el sprint, que se define en un tiempo de entrega cada 2, 3 o 4 semanas, variable dependiendo del tamaño del proyecto, el producto mínimo viable PMV y la liberación o despliegue del proyecto. En cuanto a las metodologías, dependiendo de la que se seleccione, se habla de un Scrum Master Kanban Master, ¿sí? El propietario del producto, que sería el Product Owner, encargado de hacer todo ese levantamiento de requerimientos y análisis de requerimientos con el cliente, y el Developer Team o el equipo de desarrollo o de entrega. Bueno, este es un tablerito de ejemplo de metodología ágil que se divide pues en 5 secciones: las historias del usuario, por hacer, en progreso, testing o haciendo, o aceptable, en verificación, y done, ¿sí? Resulta que cuando hablamos de metodologías ágiles se tiene una comunicación continua con el equipo de trabajo. Esa comunicación continua involucra una serie de reuniones. Si nos centramos en la metodología de Scrum, se habla de un sprint planning, de un daily meetings que dura 10-15 minutos. El daily meetings es para hacer 3 preguntas al equipo, a cada integrante: ¿qué hizo ayer? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Y qué va a hacer el día de hoy? El sprint review es una vez se realiza la entrega del sprint, que es cada 2, 3 o 4 semanas, como les mencionaba. Se revisa qué se entregó, qué dificultades se tuvieron y fueron las que pudieron haber retrasado esa entrega y qué hay por mejorar. La retrospectiva también involucra, bueno, qué dificultades se tuvieron, en definitiva hay que mejorar y dejar claro que esto fue lo que nos ayudó demasiado en medio de la entrega del sprint para solucionar rápidamente los problemas que se tuvieron. Lastimosamente las metodologías ágiles tienen una serie de mitos, entre ellos tiene que ver con la disciplina, que no hay una disciplina como tal cuando se habla de un proceso ágil, que falta muchísimo control como tal en medio de esta disciplina, que solo funciona en proyectos pequeños, lo cual es muy falso, que no necesita documentación, también hay que desmitificar como tal todo eso, que no hay una planeación, que Agile solo es Scrum y no hay otra serie pues, de metodologías que se pueden utilizar, eh, y que solo es para desarrollo de software, también es muy falso. Como les mencionaba, las metodologías se aplican demasiado en la industria de automotriz, ¿sí? Eh, Esta es una actividad, pero no la vamos a hacer, esta sí la vamos a hacer, que tiene que ver con la creación de las historias de usuario. Las historias de usuario, ustedes ya me entregaron como tal esas historias de usuario, ¿sí? Pero ya vamos a pasar como tal a empezar a generar ese tablerito, bien sea en Scrum o en Kanban, ¿sí? Lo vamos a hacer utilizando Jira, ¿de acuerdo? Donde me van a dejar claro cuáles son las actividades que van a tener asignadas, ¿de acuerdo? Cada desarrollador del equipo de trabajo. Y vamos a empezar a codificar. ¿Qué necesito para el día miércoles? Los sketch, es decir, el prototipo de la aplicación. Para poder hacer ese prototipo, que sería como esta partecita de acá, ¿sí? Tenemos que codificar, ¿sí? No simplemente dejarlo como en una herramienta. Entonces quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar una metodología de diseño. La metodología de diseño que vamos a trabajar se llama como tal Atomic Design, ¿sí? No solo tiene que ver con Angular, sino que también tiene que ver con Vue. Nosotros vamos a trabajar Laravel con Vue. La metodología como tal de diseño que se refiere a Atomic Design se refiere al diseño de sistemas de componentes o diseño modular, donde se tienen 5 ciclos o 5 fases: átomos, moléculas, organismos, templates y páginas. Resulta que se entiende por átomo a cada una de las etiquetas HTML que conforma cada uno de los elementos de nuestro sitio, ¿sí? A esos átomos se les puede asociar, digamos, class. El class se refiere a color, a fuente, a animaciones, ¿sí? Las moléculas es empezar a agrupar esos átomos, ¿de acuerdo? Acá hay un ejemplo que me gusta. Una etiqueta de formulario, un input o un botón no son demasiado útiles por sí mismos, pero al combinarlos con un formulario puede hacer algo junto, ¿de acuerdo? Digamos que el hacer estas combinaciones para generar una molécula garantizan como tal la reutilización del código para futuros proyectos, y eso es lo que
pues, se busca en la programación de sistemas de diseño de componentes. Observe que un organismo ya lo que hace es agrupar varias moléculas, ¿de acuerdo? Ejemplo, un organismo puede ser un navbar, un footer de una página, una sección de cards, ¿sí? La plantilla, pues es ya sobreponer cada uno de esos organismos. Observe, esta es una sección, es decir, es un organismo. Esta es otra sección que sería un slide, es otro organismo. Y esta es otra sección que podría tener cards, videos y texto, que sería pues como tal una sección informativa. Observen, la idea es como tal empezar el prototipo, ¿sí? Para poder iniciar como tal a ver BUE la otra semana. Entonces, igual el miércoles vamos a empezar a codificar algo más. La idea es tener lista una partecita de los prototipos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a dejar hasta ahí la grabación y les voy a dejar claro cómo el trabajo a entregar, ¿de acuerdo? Cualquier duda me comentan, muchachos.